Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos aquí la tercera clase de nuestro curso Políticas Educativas en la Postpandemia en la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. Ya tuvieron ustedes las dos primeras clases con Camila Crosso y Bernard Muñoz, y después de esta tendrán el panorama de las luchas y de las movilizaciones docentes a nivel global con David Edwards, el secretario general de la Internacional de la Educación. Me gustaría compartir en esta clase con ustedes algunas cuestiones que la pandemia del COVID-19 no ha creado en el campo educativo, pero sí que ha impactado particularmente con su excepcionalidad, con sus condiciones impuestas en los sistemas educativos, en temas que ya estaban presentes, pero que se han desarrollado, se han expuesto de manera mucho más cruda, más dura, más profunda a partir de la pandemia, y serán sin lugar a dudas tres cuestiones importantes, creo yo, en los debates sobre políticas educativas en la pospandemia. De hecho, podríamos decir sin lugar a dudas que con la emergencia de la pandemia del COVID-19 se produjo a nivel global una especie de estupor analítico, un aturdimiento conceptual, que no solo impactó en los intelectuales de izquierda, que son los que solemos estar en una situación de aturdimiento o de excepcionalidad en general casi permanente, sino también en el mainstream, en los intelectuales y las intelectuales de la derecha conservadora neoliberal o neofascista. La pandemia nos enfrentó así a un hecho perturbador, el poder de una peste que se volvió verosímil, o sea, real, concreta, a medida que cobraba millares de vidas, especialmente en los países más ricos del planeta. La primera reacción ante lo normal, o más bien ante lo inconcebible, suele ser tratar de aferrarse o de deshacerse de aquello que denominamos normalidad. Y en este caso, la normalidad que la pandemia envenenaba y que, por cierto, al comienzo parecía ser su principal víctima. El mundo de la pandemia estaba cambiando, para algunos, como siempre, para peor, para otros, como siempre, para mejor. Pero si hacemos una revisión de los primeros artículos, ensayos y crónicas que se produjeron al comienzo de la pandemia, veremos que el debate se centraba casi exclusivamente en definir los límites de esta nueva normalidad que estaban haciendo o de la vieja normalidad que la pandemia estaba conduciendo a su fin. En un tiempo de muerte, la cuestión entonces parecía ser qué era lo que en definitiva estaban haciendo o al menos sobreviviendo en estas sociedades complejas y dinámicas como son las sociedades capitalistas. Porque aunque la pandemia había nacido en China, como todo el mundo sabe, muy rápidamente dejó de ser un exótico problema generado por los hábitos alimentarios de los orientales y pasó a ser un problema central que comenzó a cobrar millares de vidas en los países más ricos de Europa. El debate, por lo tanto, sobre la normalidad comenzó, o sobre la nueva normalidad, comenzó a colonizar todos los espacios, quizás no tanto de la opinión pública, pero sí de la opinión publicada en nuestros países, y rápidamente se expandió a los sistemas educativos. Esto no ocurrió solo porque, como ustedes saben, los sistemas escolares suelen ser muy permeables a esta mezcla de obsesión y deslumbramiento, de frustración y desengaño con todo aquello que tiene que ver con definir los límites entre la normalidad y la anormalidad, algo que está en la sociogénesis misma de la escuela, sino porque la pandemia impactó de forma absolutamente inesperada y casi inverosímil en la rutina que se producía sin solución de continuidad desde hacía casi dos siglos en muchos de nuestros países. Una rutina que se realizaba como realidad o en muchos de nuestros países también como aspiración. Esto es la presencia cotidiana de niñas, niños y jóvenes en nuestras escuelas, el encuentro en las aulas entre alumnas, alumnos y docentes. En pocos días, en casi todos los países del mundo, las escuelas cerraron sus puertas y debieron comenzar la inédita, o sea, la inesperada y desconocida tarea de seguir educando a la distancia. Millones de niñas, niños y jóvenes
debieron comenzar a encontrarse con sus docentes a través de la pantalla de una computadora, de un ordenador, de un celular, intercambiando archivos, PDFs, mensajes de WhatsApp o recibiendo consignas, tareas educativas pegadas en las puertas de las escuelas que eran copiadas por las madres y muy pocas veces por los padres o por las hermanas y muy pocas veces por los hermanos, para llevarlas a las casas donde viven las niñas y los niños que están de ese otro lado del abismo, ese precipicio de la injusticia social que hemos comenzado a llamar brecha tecnológica. Ya pasó más de 1 año y medio desde que la pandemia llegó a Occidente y la cantidad de días en que los sistemas educativos permanecieron cerrados en el mundo ha variado sin lugar a dudas mucho. En el año 2020 tuvimos países como Brasil que tuvieron 260 días del año, o sea, todo el año prácticamente las escuelas cerradas, también México, también en países como India o como Turquía, o en América Latina, Colombia y Argentina también, o en Europa, Polonia, o mismo los Estados Unidos, Grecia, tuvieron un nivel de cierre de sus actividades presenciales en las escuelas superior al promedio mundial. Durante el año 2020, el promedio mundial de días que permanecieron cerradas las escuelas fue casi 100, fueron 97 días. Estados Unidos tuvo 103, Argentina 157 días, sus escuelas cerradas, Colombia 161, Brasil, como les decía, 267 y México 228. De América Latina, el país que tuvo las escuelas durante menos tiempo cerradas fue Uruguay, que fue casi un mes que tuvo sus escuelas cerradas, 26 días. Y en Europa, Alemania, con 33 días, Francia, 41 días, España, 70 días. Como quiera que sea, ocurrió un fenómeno absolutamente novedoso, que fue que el 90% de los niños y de las niñas, más del 90% de sus docentes, entre marzo y abril del 2020, permanecieron en sus casas, dando continuidad de una forma absolutamente excepcional en todos los países a la continuidad pedagógica. Una situación que continuó en el 2021, aunque también con grandes asimetrías a nivel global. Es interesante que, por ejemplo, Uruguay, que había sido el país que menos semanas había cerrado sus escuelas durante el 2020, fue el que más tiempo ha mantenido hasta ahora cerradas sus escuelas. En el 2021, solo 4 semanas del 2021 las escuelas uruguayas han estado abiertas. El promedio mundial de apertura parcial o total de escuelas es de 10 semanas, o sea, fíjense ustedes, la enorme, al mes de junio, julio, ya casi del 2021, o sea, ha pasado casi mitad del año. Un país como la Argentina tuvo sus escuelas abiertas 18 semanas, pero algunos países también de la región, como Chile, como Brasil, como Colombia, mantuvieron sus escuelas cerradas entre 17 y 20 semanas en lo que va del año. Por lo tanto, perdón, abiertas en lo que va del año. Por lo tanto, la situación permanece y naturalmente siempre es una tentación anunciar que aquello que no ha cambiado casi nunca, como es la escuela, y que más allá de sus evidentes diferencias efectivas suele ser tan parecida en todo el mundo, como son las escuelas, alguna vez va a cambiar. Así que comenzó a volverse normal anunciar el fin de una cierta normalidad escolar que parecía inamovible. Las profecías nuevamente se dividieron entre los que veían frente a esto una situación apocalíptica, anunciando como siempre el fracaso de la escuela, y aquellos que veían en esta crisis de la normalidad escolar una especie de situación, de coyuntura redentora que permitiría superar todos los problemas que nuestras escuelas tuvieron o tenían o tienen hasta hoy gracias
a los cambios pedagógicos que vendrían junto o de la mano de la introducción y el desarrollo de las tecnologías educativas. Esta visión o estas visiones apocalípticas y redentoras generaron y aún hoy generan enormes controversias. Y siempre en esto tenemos que ser muy precavidos porque sabemos que los sistemas educativos pueden ser la cuna o la tumba de las promesas, tanto de las promesas del fracaso y de la crisis social como de la redención o de la transformación democrática de nuestras sociedades. Debemos ser mucho más prudentes cuando analizamos cómo impactan cambios muy profundos dentro de instituciones tan resistentes al cambio, pero al mismo tiempo tan democráticas como son las instituciones educativas. Pero me gustaría, como decía, compartir con ustedes tres cuestiones, o al menos tres cuestiones que la pandemia no ha creado, pero sí ha puesto en evidencia indiscutible y ha acelerado. Tres cuestiones que debemos analizar y comprender de forma clara porque podrán ser la puerta de entrada de procesos que pondrán en riesgo, creo yo, aún más nuestra educación pública y el derecho a la educación que aún antes de la pandemia ya no se garantizaba a gran parte de las poblaciones o de los sectores de la población más pobre en América Latina y en los países más pobres del mundo. Por eso, permítanme presentarles de forma sumaria estas tres cuestiones que pretendo no desarrollar aquí, pero sí presentar de manera casi inventariada, como un índice de los asuntos que las involucran o las componen. La primera cuestión es el impacto que tuvo la pandemia en las dinámicas de producción de la desigualdad educativa. Ya lo hemos dicho muchas veces que los sistemas educativos se desarrollaron en América Latina y en el mundo, pero fundamentalmente en esta que es la región más desigual del planeta, América Latina, combinando siempre en un mismo proceso la inclusión y la exclusión. Nuestros sistemas educativos se desarrollaron expandiéndose en algunos de nuestros países de forma muy acelerada, en otros de forma más lenta, en algunos desde fin del siglo XIX, en otros desde mediados del siglo XX o inclusive en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XX, siempre en una doble dinámica de expansión e inclusión y de expansión y exclusión. Esto que denominamos en algunos trabajos procesos de inclusión excluyente. ¿Por qué esto? Porque nuestros sistemas educativos, aunque tienen y se denominan de una forma unitaria, se componen de un conjunto de instituciones que funcionan de manera muy diversa y mediante procesos de producción de una segmentación, fragmentación, diferenciación institucional muy profunda. Aquello que llamamos sistemas educativos son un conjunto muy fragmentado, más que dualizado, porque la imagen de la dualización remite a dos dinámicas o dos esferas o dos campos diferenciados. Aquí lo que tenemos son una enorme multiplicidad de campos que van componiendo institucionales, espacios, escuelas y fundamentalmente experiencias y trayectorias educativas muy diferentes en aquello que siempre denominamos de una forma unitaria. Una suerte de desarrollo desigual y combinado que se ha producido en los sistemas educativos latinoamericanos, donde persisten y conviven sistemas educativos dentro de un propio país, sistemas educativos en una misma región, en una misma provincia, en un mismo estado, pero también sistemas educativos en un mismo barrio y a veces hasta en una misma calle. Podemos encontrar en la misma calle de una de nuestras grandes ciudades escuelas que parecen remitirnos a un universo de oportunidades, de confort, de bienestar y de derechos afianzados, fortalecidos y garantizados, y del otro lado, a pocos metros de ahí, escuelas en un contexto donde se desarrollan en un contexto de enorme precariedad los procesos de enseñanza-aprendizaje, y hasta se niega, aunque esas escuelas tengan muchos niños y niñas llegando a ellas todos los días, el derecho más elemental a la educación a esos jóvenes, a esas niñas y niñas
de familias en situación de vulnerabilidad extrema. La pandemia expuso esa brutalidad de una forma cruel. Esto que Boaventura denomina la cruel pedagogía del virus puede aplicarse de forma clara a lo que fue la exposición de cómo funciona la desigualdad educativa en América Latina. Y esto no deja de ser paradojal, porque la pandemia expuso una desigualdad educativa que es estructural, que ha nacido y ha acompañado el desarrollo mismo de nuestros sistemas educativos, pero que se expuso en el momento, no en el que nuestras escuelas funcionaban, sino justamente en el momento en el que dejaron de hacerlo. Al irse todo el mundo a la casa quedó claro que lo que parecía tan igual, la escuela, suponía experiencias, trayectorias, formas de escolaridad muy diferentes, muy desiguales. Todos se fueron a las casas donde vivieron siempre o casi siempre, porque no deja de ser verdad que los ricos suelen vivir cada vez mejor y los pobres muchas veces cada vez peor. Pero no fue la presencia en la escuela lo que mostró las formas desiguales de la escolaridad, sino la ausencia de nuestros niños y niñas en ellas. Las marcas de un proceso de producción de injusticia educativa que quedaron impresas en una pandemia que puso en evidencia lo que ya sabíamos. La desigualdad no atraviesa la escuela como una fuerza invasora, producto de las desigualdades de ingresos, riqueza, de poder y de oportunidades en los sujetos. La desigualdad se instala en nuestras escuelas y las define como instituciones en las que se ejerce un tipo particular de ejercicio de la democracia. A los que tienen mucho se les da más y a los que tienen menos, menos. A los ricos, educación rica, a los pobres, educación pobre. Esto casi siempre fue así. Hay, claro, excepciones en América Latina y también excepciones en el desarrollo de nuestras historias, en donde gobiernos nacionales, populares, progresistas y de izquierda consiguieron revertir o por lo menos moderar los efectos de este proceso estructural y desigual, como en el Brasil de Lula y Dilma Rousseff, en la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner, y ahora de Alberto Fernández, en Bolivia con Evo Morales, en Venezuela con Hugo Chávez, en Ecuador con Correa, hoy en México con Andrés Manuel López Obrador, donde los gobiernos progresistas, sin lugar a dudas, tanto ayer como hoy, tentaron y en muchos casos lograron revertir este proceso de producción persistente de las desigualdades educativas. Pero lo que la pandemia hizo y puso de forma visible es que esta estructural desigualdad está instalada en las escuelas y aunque naturalmente está asociada a las situaciones de clase, de ingreso, inclusive a las situaciones de raza, de origen territorial, regional, étnico de los sujetos, se instala en nuestras instituciones y va produciendo una forma especial de desigualdad, la desigualdad educativa que impacta en la experiencia educativa cotidiana de nuestras niñas y nuestros niños, ofreciéndoles a algunos la oportunidad de que la educación sea la plataforma a partir de la cual se abren enormes oportunidades en la vida, o a algunos, a la gran mayoría, la promesa de que la educación será la puerta de un bienestar, de una felicidad, de una prosperidad que nunca llega, porque la escuela es y sigue lamentablemente siendo la cuna y la tumba de las promesas democráticas. Pero además, la pandemia, en segundo lugar, puso en evidencia una cuestión que es muy importante y que mucho tiempo funciona como un gran referencial casi mitológico de la educación, como una gran promesa, un gran orientador del sentido que aparentemente los procesos de escolaridad tienen o deberían tener en nuestras sociedades. Y me refiero a la relación que existe entre la educación, el empleo y el bienestar. Fundamentalmente la relación que existe entre las oportunidades de empleo, de bienestar de nuestros jóvenes cuando transitan por la educación. Porque en la educación siempre se realiza la promesa
de que formarse nos abre las puertas de un mundo de oportunidades, de felicidad, de bienestar e inclusive de movilidad social. Formarse para el mundo que se viene es la promesa de la educación, y esa es la gran promesa, la de que la educación nos dé la llave del cofre de la felicidad, no tanto porque la educación es el derecho que abre la puerta a otros derechos, sino fundamentalmente porque en un sentido muy corriente, lo que solemos pensar, y nos suelen decir, es que gracias a la educación conseguiremos acceso a los mejores empleos, o sea, podremos aumentar nuestros ingresos y de esta manera garantizar nuestro bienestar y el tan ansiado ascenso o movilidad social. Esto suena bien. Lástima que no sea tan así. Por un lado, las trayectorias educativas desiguales, como es obvio, van a marcar también oportunidades laborales desiguales. Y esta es una cuestión que es casi obvia y sobre la cual no debo detenerme. Es obvio que la educación aumenta y mejora las oportunidades de acceso a empleos que mejorarán las condiciones de ingreso de los más pobres. Esto sin duda es así. A más educación, mejores oportunidades. Pero esto primero es un proceso que se da con una enorme también diferenciación entre los sujetos que tienen trayectorias y oportunidades educativas diferentes, o sea, es en función de esas trayectorias que también educativas, que se marcan esas trayectorias laborales, pero también porque la educación ofrece no solo acceso a conocimientos, competencias, habilidades y una determinada disciplina y recursos actitudinales, sino también a un conjunto de cuestiones muy básicas que normalmente denominamos capital social, elementos que tienen que ver con cuestiones relacionales, con quién me puedo vincular o con quién me encuentro. Desde hace mucho tiempo, ya lamentablemente en América Latina, la escuela, y en algunos países nunca lo fue, pero en algunos países que sí lo fue, la escuela ha dejado de ser el espacio en donde se encuentran los sujetos que transitan y viven experiencias sociales diferentes. La escuela, por el contrario, es el lugar donde se encuentran las personas que más se parecen entre sí. Yo tenía una amiga que decía no entender por qué los pobres siempre se casan entre ellos y no se casan con las personas más ricas, porque la forma más rápida de salir de la pobreza es casarse con una persona con mayores ingresos. Mi amiga entendía, sin lugar a dudas, una cosa del capitalismo y desconocía otra. Primero entendía que efectivamente la forma más rápida de subir de clase o de mejorar en el empinado proceso de movilidad social que siempre se nos promete aspiracionalmente en nuestras sociedades es poder casarse con una persona que tenga más dinero que nosotros. Y en general las personas que tienen más dinero que nosotros suelen ser personas que han recibido una herencia mayor a la que hemos recibido nosotros. Y no deja de ser verdad entonces que la larga y empinada escalera de la educación no suele ofrecernos esa oportunidad y que naturalmente la ficción doctrinaria de la meritocracia, aunque suele funcionar muy bien para justificar por qué a los pobres les va mal y a los ricos les va bien en la vida, sirve muy poco para poder mostrar de forma efectiva que la educación puede ser el camino más seguro hacia la felicidad que la solución que pensaba mi amiga, que en definitiva, como decía ella, en la recta infinita del amor y de la pasión, se consigue de manera más fácil las oportunidades de progreso económico. En esto mi amiga tenía un poco de razón, pero en otra cuestión parecía desconocer totalmente cómo funciona el capitalismo y cómo se construyeron en nuestras sociedades capitalistas estructuras educativas, sistemas educativos tan fragmentados, tan divididos, tan pulverizados, que una de las razones que explican por qué las personas de ciertos sectores sociales multiplican y amplifican sus oportunidades de desarrollo personal tiene que ver también con que tienen una oportunidad
en general esas personas ricas que las personas pobres no tienen, que es encontrarse en el ámbito de la escuela con personas parecidas a ellas y así multiplicar exponencialmente sus oportunidades de ascenso social, porque lo que en definitiva, lo que la fragmentación, diferenciación y segmentación del sistema educativo expone es la enorme desigualdad y desequilibrio de fuerzas que conspira, ¿sí?, contra cualquier posibilidad de encuentro y, por supuesto, de seducción y enamoramiento entre los ricos y los pobres. En nuestras sociedades, cuando los ricos se ensucian, los pobres limpian. Cuando los ricos comen, los pobres lavan los platos. Cuando los ricos viajan, un ejército de pobres hace posible su desplazamiento. Cuando los ricos tiran cosas a la basura, los pobres las clasifican, las venden y a veces se las comen. Cuando un rico maneja, un pobre le estaciona su carro, su coche. Cuando un rico va al cine, es un pobre el que le recoge las palomitas, los pochoclos que dejó en el piso tirados cuando termina la película. Sí, supongo, ya sé, me lo imagino, ustedes estarán pensando que soy un poco exagerado, pero la vida no deja de ser así. Y lo que aspiraba mi amiga, y es que los pobres puedan mejorar su condición social encontrándose con los ricos, se vuelve en la vida cotidiana muy difícil porque desde la propia experiencia de la infancia se marcan esas trayectorias en donde los sujetos sociales se encuentran y uno puede estar en una ciudad como la de Salvador de Bahía, en Brasil, con una población de más del 75% de negros y de negras, e ir a una escuela en la que los únicos negros y negras que estén en esa institución sean los que limpian la basura que dejan niños, niñas, profesores, alumnas, alumnos, después de una jornada escolar. Y en Salvador de Bahía uno puede ir a una escuela habiendo casi 80% de la población afro-brasileña o negros y negras sin encontrarse a lo largo de toda su vida escolar, inclusive casi hasta llegar a la universidad sin un único amigo, sin un único amigo, amiga, compañera o compañero. No digo de banco, de escuela, negro o negra, cosa que también ocurre en Río de Janeiro, pero también ocurre en ciudades como Buenos Aires, en donde el clivaje, la ruptura no se hace tanto en términos de raza como en Brasil, como en Colombia, como en otras sociedades con un nivel más alto de población negra, pero sí se realiza en términos de clase, en términos de diferenciación social. Siendo así, lo que mi amiga no entiende es que la mejor forma de casarse con alguien es poder encontrarse en lugares donde la gente se conozca. Y lamentablemente, en nuestras sociedades divididas, las escuelas no son esos espacios y tampoco lo serán todos los otros espacios donde transitará la vida de las personas. No puede negarse que lo que la educación hoy hace mucho más que romper esos circuitos diferenciados donde transita la vida de las personas es fortalecerlos, ampliarlos, segmentarlos, separarlos mucho más. Y la pandemia también lo puso en evidencia cuando de repente, con mucha candidez, todos parecimos descubrir que los pobres no tenían internet y que los pobres ni siquiera tenían computadoras en su casa y aunque tenían acceso sin lugar a dudas a celular, teléfonos móviles, cosa que muchas veces se le cuestionó a los pobres, que mira que son tan pobres, pero miran televisión y se compran celulares, que los sistemas de datos que tienen los pobres en sus aparatos celulares no les permiten acceso a contenidos digitales que consumen muchos datos. Por lo tanto, que los pobres estaban del otro lado del abismo, en el que siempre estuvieron, no solo tecnológicamente, socialmente, por pobres, por negros, por humillados, por olvidados, por desplazados. Pero la educación hace además otras cosas. La educación construye una cosmovisión
a veces indulgente y a veces cruel, sobre las razones que explican el éxito y el fracaso en el cumplimiento de las promesas de bienestar, ascenso social y felicidad a las que se asocia la vida escolar. Esto es lo que denominamos meritocracia. La meritocracia funciona algo así como un gran diccionario de argumentos, casi siempre falaces, una especie de biblioteca de fake news pedagógicas, a partir de las cuales se expone por qué a unos niños o niñas le va tan bien en la vida y a otros le va tan mal. Me refiero, claro, a los ingresos, no a otras cuestiones que podamos discutir en términos más filosóficos. Que a las personas en la metáfora de la meritocracia le sea muy contundente y muy explicativa, el relato de la meritocracia le sea muy contundente y muy explicativa, no deja de ser sorprendente, porque hay una enorme contundencia estética y fenotípica de que a los que casi siempre les va bien son en general hombres blancos, y a los que casi siempre les va mal son en general mujeres, negros, negras, pertenecen a comunidades indígenas, son niños y niñas que viven en hogares de sectores populares. Una cuestión que parece no bastar para demostrar que en el mundo no triunfan los más inteligentes, sino los que tienen más poder, o sea, más riqueza, o sea, casi siempre, mejor educación. Inclusive, las brutales diferencias que existen entre hombres y mujeres en los sectores de mayores ingresos tampoco parece poner en cuestionamiento el enorme poder normativo, disciplinador, subjetivo, sujetador que tiene la meritocracia. Y permítanme explicar esto de forma muy rápida. Si en definitiva en el mundo, como dice la teoría de la meritocracia, triunfan los mejores y fracasan los peores, y los que más se esfuerzan triunfan, y los que menos se esfuerzan fracasan, deberíamos haber vivido en los últimos años una verdadera explosión de las oportunidades, especialmente de ejercicio en el mundo del trabajo, de cargos, puestos, espacios de responsabilidad, de protagonismo y naturalmente de aquellos espacios que concentran los mayores ingresos de las mujeres, que es el sector social en todas las clases sociales que más mejoró su posición relativa dentro del sistema educativo. Pero si nosotros miramos inclusive en las familias de mayores ingresos, o sea, dividimos la sociedad en 5 grandes bloques, los que ganan más, el primer bloque, y el quinto bloque de abajo, el que gana menos, en el primer bloque, ¿sí? O en el primer quintil, nosotros vamos a encontrar ahí que en ese nivel de los que ganan más, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es muchas veces superior a la diferencia salarial que existe entre hombres y mujeres en los niveles más bajos de la sociedad. Por lo tanto, encontramos que dentro de las clases sociales más ricas, las mujeres ganan proporcionalmente menos que los hombres, siendo esa diferencia a veces superior a la diferencia salarial que existe entre hombres y mujeres en las clases más bajas. En todas las clases sociales hay diferencia salarial de hombres y mujeres. El promedio a nivel mundial es que las mujeres ganan 23% menos, ¿sí?, que los hombres en el mundo. Quiere decir que a nivel promedio, cuando un hombre de cualquier clase y de cualquier raza, de cualquier grupo étnico, gana 100, en promedio a nivel mundial, una mujer gana 77. Pero cuanto más avanzamos en la escala social, en la pirámide social, esto es, cuanto más educada es la población, porque más años permanecen los que tienen más recursos en el sistema educativo, y dentro de esos grupos sociales las mujeres son las que más tiempo permanecen y llegan inclusive a puestos, a espacios de formación que no eran tradicionalmente femeninos, como las ingenierías, como la arquitectura, mismo como el campo del derecho y las tecnologías, por ejemplo, o las ciencias duras, las matemáticas. Hoy en el mundo
Algunas de las mejores matemáticas del mundo son mujeres, por supuesto. No hay absolutamente ninguna razón para que una mujer no pueda ser la mejor matemática del mundo, como tampoco la mejor ingeniera del mundo. Lo que ocurre es que ese cambio verdaderamente revolucionario y democrático que ocurrió en el sistema educativo no ocurrió en el resto de la sociedad. Y esto hace o nos permite entender por qué, aunque se trate inclusive de los sectores con mayores niveles de ingreso, las diferencias de género sean inclusive mayores, porque es mucho más difícil inclusive para una mujer de los sectores más altos de la sociedad llegar a los puestos de comando y de poder que para las mujeres de sectores más bajos superar a los hombres en los niveles de empleo en las ocupaciones más bajas. Y es así que es prácticamente imposible o muy difícil aún hoy, aunque no es imposible encontrar o reconocer que las mujeres son la mayoría de la matrícula universitaria en casi todos los países, y en América Latina en muchos de los países también, es muy difícil encontrar mujeres en la conducción de las principales empresas. Es casi imposible inclusive, no hay en las 10 principales empresas de tecnología a nivel mundial, ninguna de ellas está comandada por una mujer, aunque las mujeres tienen las mismas condiciones de los hombres para ejercer cualquiera de esos cargos. ¿Qué significa esto? Que las marcas, los trazos, la institucionalidad, la porosidad, la capilaridad del patriarcado hace con que los efectos democráticos de la educación sean amortiguados por un machismo institucional que es el que impide que las mujeres, inclusive la de las familias más ricas, lleguen a los mejores puestos o cuando llegan a los mejores puestos ganen los mejores salarios, porque la diferencia salarial de esas mujeres ricas con relación a esos hombres ricos va a ser inclusive mayor en términos relativos que la que existe entre las mujeres y los hombres más pobres. Hasta todo esto además se suma, solo para mencionarlo, un tema que estamos trabajando en muchos de los cursos de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, de ELAG, que son las políticas del cuidado, porque las mujeres en promedio en el mundo realizan 2 veces y media más tareas domésticas y de cuidado que los hombres. Las tareas domésticas no son las tareas domésticas de cuidado de los niños, sino también de las personas mayores. Y si todo siguiera como estamos, según las propias Naciones Unidas, deberíamos necesitar casi 3 siglos, 270 años, para cerrar la brecha salarial que separa hombres y mujeres en el mundo. Si la teoría de la meritocracia estuviera cierta, la revolución democrática de género que se vivió en la educación debería reflejarse también en una revolución democrática de oportunidades de género en los mercados de trabajo, en la política, en el sistema judicial, en los medios de comunicación y también en la educación. Porque aunque las mujeres son mayoría en nuestras universidades, en la Argentina, de 56 universidades públicas nacionales que tenemos, en solo 6 hay rectoras. Y si tomamos las 200 principales universidades de América Latina, en menos del 10% de ellas hay mujeres rectoras. Como tampoco hay alcaldesas o como tampoco hay juezas en muchos de los principales tribunales de nuestros países y en las supremas cortes de muchos de nuestros países todavía no hay mujeres, aunque la participación de las mujeres en los cursos de derecho se ha ampliado significativamente en las últimas décadas y el desempeño educativo de las mujeres en nuestras universidades supera en casi todas las carreras al desempeño de los hombres. Si fuera una cuestión de inteligencia, podríamos haber derrotado al patriarcado, pero el patriarcado no es un problema de inteligencia ni de mérito, es un problema de poder. Esta situación se vuelve mucho más compleja, que ya existía antes de la pandemia, cuando llega la pandemia, porque la pandemia instala un proceso de aceleración de una forma, de un modelo de desarrollo capitalista que ya se reconocía anteriormente, y muchos autores así lo reconocían, pero que con la pandemia gana un ritmo vertiginoso. Es lo que Nick Snisek
llama el capitalismo de plataformas, un canadiense muy interesante que sostiene que estos procesos de reorganización que se producen en el capitalismo ante la caída de la rentabilidad de la industria manufacturera en los últimos años hace emerger una economía de datos que permite mantener un modo de crecimiento económico y de producción que generan empresas como Amazon, como Google, como Apple, como Uber, como Microsoft o como Airbnb, generando un nuevo proceso de acumulación a partir de la deslocalización del trabajo y de los trabajadores, del perfeccionamiento de los procesos de explotación laboral y de la maximización de las ganancias y de la acumulación de capital. Esto, dice Snisek, se trata de una nueva etapa del capitalismo donde se intentan solventar los aspectos críticos recurrentes e inherentes del modo de acumulación capitalista, generando una nueva estructura, ¿sí? O una nueva salida capitalista a la crisis a partir de estos tres momentos que Snisek reconoce, que son la respuesta a la recesión de los años 70, el boom y caída de las .com en la década del 90 y la respuesta a la crisis global que se da en el 2008. Un autor argentino que se llama Alejandro Galeano, que no Galeano como el escritor uruguayo, sino Galeano con doble L y con I, muy interesante, propone y denomina esto el capitalismo 4.0, que mediante el desarrollo de Internet, de las plataformas y los algoritmos, consolida, dirá él, y amplía las políticas neoliberales, el desempleo estructural como un mecanismo de disciplinamiento de la clase trabajadora, el ajuste fiscal para fortalecimiento de las políticas monetarias, la desregulación del capital para incentivar la inversión y la reducción en la inversión social, pero también desarrolla elementos nuevos para el control, ¿sí? El disciplinamiento de las personas y los objetos en las plataformas que permiten bajar costos y, mediante las startups, absorber capitales, multiplicando así el malestar del trabajo, la desigualdad y la injusticia social. Este capitalismo 4.0 que la pandemia empuja y acelera, como decíamos, de forma vertiginosa. Byung-Chul Han, un intelectual coreano, y Shoshana Zuboff, por otro lado, una intelectual norteamericana, nos hablan del capitalismo de vigilancia, de cómo todos estos procesos de desarrollo tecnológico del nuevo capitalismo hace que los datos personales se acumulen como un bien que permite naturalmente ser utilizado como un bien de mercado, porque esa información permite realizar una serie de predicciones acerca de nosotros mismos, no solo nuestra condición de consumidores, sino también nuestra condición de lectores, nuestras condiciones de sujetos, de ciudadanos, de personas individuales y aparentemente libres. El ser humano, dice Byung-Chul Han, es una terminal de corrientes de datos, el resultado de una operación, dice él, algorítmica, y este saber que se puede obtener de estos procesos de vigilancia permiten influenciar, controlar, dominar, ¿sí?, a las personas, disciplinarlas en este gran panóptico que señala Shoshana Zuboff, este gran panóptico desarrollado gracias a las tecnologías de control que con la inteligencia artificial persiguen, dice ella, la certidumbre total y el control real de la totalidad de la conducta de los sujetos humanos que permite desarrollar estos sistemas de vigilancia y de control cada vez más complejos, desterritorializados, deslocalizados. Como quiera que sea, no cabe ninguna duda de que la pandemia potencia todo este proceso y pone en el centro de la atención y de la importancia que tiene el desarrollo capitalista las empresas de tecnología, que van creciendo y acercándose cada vez más rápido a los primeros lugares de las empresas más ricas del mundo, como lo son Amazon, como lo son Apple, como lo son Alphabet o Google, AT&T, Microsoft, Verizon o
o tantas de las empresas que figuran entre las primeras y más desarrolladas, empresas de esto que se ve muchas veces de una forma casi redentora, como la economía del futuro, que nos permitirá encontrar las salidas a una crisis que este modelo de desarrollo económico, este capitalismo de plataformas, este capitalismo 4.0, este capitalismo de vigilancia, no hace más que profundizar, que es la desigualdad, volver nuestras sociedades cada vez más desigualdades, más injustas, más libre de los controles fiscales y normativos de los estados, un tema en el que no quiero entrar, pero que claramente permite entender que nosotros muchas veces usamos, nos beneficiamos y necesitamos para nuestra sobrevivencia cotidiana de estas plataformas en las cuales cotidianamente pagamos sin que esto se traduzca en ningún tipo de beneficio fiscal para nuestros estados, y es con esos impuestos que no pagan muchas veces estas empresas de tecnología, las más ricas, no paga Netflix, Airbnb, no paga Uber, no paga Cabify, o no pagan muchas de estas empresas, no nos permite en muchos de nuestros países pagar la educación y la salud, garantizar el fondo público que permite el financiamiento de los bienes y servicios más elementales. Y parecería ser que estamos diciendo una cosa que es tan rara, aunque es tan evidente. Los ricos en nuestros países pagan menos impuestos que los pobres en términos proporcionales. Y lo más difícil que puede haber en la política pública fiscal de un país es meterle la mano en el bolsillo a los ricos para que paguen lo que comúnmente evaden. En la Argentina, gracias a la iniciativa del diputado Máximo Kirchner y del ya denominado Frente de Todos, conseguimos una iniciativa inédita que fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas, un impuesto especial que se le cobró a los más ricos, y aún así muchos todavía se resisten a pagarlos, a pesar de que en la pandemia, aunque hablemos mucho de la crisis económica generada por la pandemia, los que más se empobrecieron fueron los pobres, y a algunos no les fue tan mal. Inclusive al hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon, no le fue para nada mal, y aún así, como acaba de salir en un informe que publica The New York Times en los Estados Unidos, el hombre más rico del mundo no ha pagado un único centavo de impuestos federales sobre la renta este año pasado, hecho que volvió a repetir lo que hizo en el 2011, como tampoco Elon Musk, la segunda persona más rica del mundo, el fundador de Tesla y de SpaceX, tampoco pagó impuestos sobre la renta en el 2018, porque los ricos latinoamericanos se encargan de llevar sus riquezas a los paraísos fiscales, también muchos de los ricos de los países más ricos, pero también en los países más ricos hay una serie de beneficios que le permite hacer que, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque las 25 personas más ricas de los Estados Unidos entre el 2014 y el 2018 aumentaron su fortuna en 410.000 millones de dólares, ¿sí? 410.000 millones de dólares, lo que pagaron de impuestos federales a la renta en ese periodo fueron 13.600 millones de dólares, lo que representa solo el 3,4% de los impuestos federales a la renta en los Estados Unidos. Moraleja, los más pobres norteamericanos en Estados Unidos, como en América Latina, pagan más que los más ricos, y no pueden escaparse los impuestos, mientras los ricos sí, con mucho más inteligencia estratégica, lo hacen cotidianamente, dejando los estados desfinanciados y con una enorme dificultad para contar con los recursos fiscales para poder enfrentar las enormes complejidades y necesidades que genera la pandemia. Una pandemia que, como decíamos, dejó a todo el mundo más pobre, menos a los que eran más ricos, porque la economía es mucho peor que la escuela. Y habíamos dicho que en la escuela había un mecanismo bastante particular de ejercicio de la democracia. A los que tienen menos se les da menos, y a los que tienen más se les da más. En la economía esto es mucho peor, por supuesto. Así fue que durante la pandemia, vos, tú, tu familia, seguramente la pasó muy mal, porque perdieron. Alguien debe haber perdido el empleo. Alguien debe haber tenido que asumir condiciones de teletrabajo en situaciones de semiesclavitud que se sumaron a las necesidades de cuidado. Las mujeres de todas nuestras familias lo hicieron.
¿sí? Teniendo que trabajar en casa, manteniendo los mismos niveles o mejorando los niveles de productividad, pero cuidando también de las tareas de las niñas y de los niños que también se hacían en casa y cuidando de todas las tareas cotidianas del hogar. Seguramente si tenías un negocio, también no te fue. Si tenías una pizzería, también no te fue. Si manejas un taxi, también no te fue. Pero al dueño de Amazon le fue sensacional. Aumentó 83% sus beneficios netos. Ganó en el 2020 17.712 millones de dólares. Tan mal tampoco le fue a Google, que aumentó 42% sus ingresos, o a Facebook, que aumentó 58% sus ingresos. Los gigantes tecnológicos en la pandemia crecieron y ese crecimiento genera, sin lugar a dudas, y fortalece y profundiza, sin lugar a dudas, un proceso de desarrollo del capitalismo profundamente injusto y desigual. Con ayuda de los medios de comunicación que suelen endosar las teorías más generosas acerca de los beneficios del capitalismo cognitivo, nosotros solemos creer que el uso intensivo de tecnologías de alta complejidad obliga a que los trabajadores y las trabajadoras dominen cada vez más el universo de saberes complejos que necesitan estas empresas. Y nos dicen, estamos frente a un mundo que cambia y es necesario aprender matemáticas, ciencias, otras lenguas para poder entrar en ese mundo. Lo que nunca nos dicen es que la puerta de entrada de ese mundo se reduce y se reduce cada vez más. Y por este motivo los sistemas educativos nos dicen deben modernizarse y actuar para responder a las demandas de un mundo de trabajo cada vez más competitivo, innovador y creativo. Lo que no nos dicen es que es cada vez más desigual e injusto. Así, nos prometen, si tú desarrollas tu capacidad como emprendedor o emprendedora, tu capacidad de cambio, de adaptación, tu energía transformadora para adaptarte a las circunstancias que el mercado impone, podrás transformarte en un gran generador de iniciativas. Esto que se denomina normalmente las startups. Son empresas que generan innovación y un alto nivel de rentabilidad en muy poco tiempo gracias a la creatividad de sus innovadores. Y parecería ser que esto es lo que le ocurre a todo el mundo. A todo el mundo que tiene una buena idea, la aplica, la desarrolla y se llena de dinero. Y no nos dicen que para que una startup llegue a ser startup, hay más de 1 millón de startups que nunca llegarán a serlo. O sea, de cada millón de personas que piensa, imagina y desarrolla algo que se tratará de transformar en una startup, solo uno llegará en un proceso de selección natural que verdaderamente dejaría a Darwin con los pelos parados. Cada persona, así nos dicen, en sí misma es una startup, cada uno es dueño de sí mismo para abrir la puerta de un futuro de esplendor, de desafíos, de autonomía, de libertad, de felicidad, de enriquecimiento personal, de ascenso social, algo que suena muy bonito si no fuera por ese enjambre de bicicletas y de motos que nos esperan cada vez que salimos de nuestras casas, conducidas por jóvenes en situación de semi-esclavitud, esclavos propietarios de empresas de delivery como Globo, como Rappi, como Telepizza o como se llamen, estas empresas en cada uno de nuestros países, choferes de Uber o de Cabify, a los que se les retienen comisiones extraordinarias por empresas que no son responsables ni siquiera frente a cualquier situación excepcional que vivan, accidentes o enfrentar situaciones básicas que tienen que ver con la defensa de sus derechos laborales más elementales que nuestras constituciones y leyes garantizan, y estas empresas no cumplen, estas grandes empresas que supuestamente nos acercarán a un mundo en donde mediante la inteligencia artificial todos podremos volvernos grandes emprendedores, cuando en definitiva nos estamos volviendo sujetos de un mercado en donde algunos se forman sin lugar a dudas para el empleo y otros para el desempleo. El sistema educativo es el lugar donde se realizan las oportunidades de formación de los jóvenes que se formarán para ocupar los puestos más codiciados de la economía intensiva en conocimientos, en tecnologías, pero que desplaza hacia arriba a unos pocos. En general, esos pocos son hombres y blancos,
y hacia abajo al resto, a los que aún estando más calificados que sus padres y que sus madres, vivirán mucho más precarizados y vulnerabilizados que ellos, poniendo así en cuestión la crisis de la promesa de la educación como un factor de redención y de movilidad social. Claro que la educación es necesaria, claro que la educación nos ayuda al progreso, claro que la educación es fundamental y tenemos que hacer un esfuerzo enorme y proponer, y quienes estamos, como en el caso que a mí me toca en la gestión, tenemos que garantizar cada vez más y más jóvenes, niñas y niñas de los sectores populares, de las familias más pobres y en situación de vulnerabilidad puedan acceder y permanecer en la escuela. Lo que no podemos seguir diciendo es que la escuela es la que va a romper el mecanismo de producción de desigualdades que se produce antes de entrar en la escuela, se amplifica dentro de la escuela y se construye en lo que será la vida de los sujetos fuera de la escuela, multiplicando mediante el patriarcado, mediante el sexismo, mediante el clasismo, mediante el racismo, mediante la discriminación social, todas esas marcas de la desigualdad que amortizan, que limitan los efectos democratizador que el sistema educativo tiene en nuestras sociedades. Por eso podemos, y a partir de esto podemos entender que inclusive aunque la población negra haya mejorado muchísimo sus niveles educativos, las estructuras institucionales del racismo, como las del sexismo y las del patriarcado, son las que impiden la movilidad social de los negros. No es que los negros, los jóvenes negros y negras no pueden llegar a la universidad porque hoy llegan en muchos de nuestros países. No es que son menos inteligentes, menos listos o menos astutos, son tan o más astutos y tienen un elemento que bajo la teoría de la meritocracia debería jugarles a favor, que es haber sobrevivido enormes situaciones de complejidad y dificultades que les permitieron llegar donde están. Lo que pasa es que los negros y las negras, las mujeres especialmente negras y negras, nunca llegan a dirigir las grandes empresas, nunca llegan a dirigir los principales tribunales, ni siquiera nunca llegan a dirigir nuestras universidades, en donde hay poquísimas en el mundo mujeres negras que hayan llegado a rectoras. Este no es el problema exclusivo de la educación, ni es una promesa que le debemos endilgar a la educación, es la realidad de un proceso de desarrollo profundamente injusto y desigual que la pandemia no hace más que acelerar. Y es contra este modelo contra el que nos tenemos que organizar y luchar para hacerlo más justo. Permítanme pasar ahora al tercer y gran desafío que la pandemia pone. No, insisto, porque cree, sino porque acelera. Y en este caso expone con una gran brutalidad, una gran crueldad. Nos interpela para organizarnos, luchar, movilizarnos y defender lo público, porque es, creo yo, sin lugar a dudas, el espacio por donde se producirán, y ya se están produciendo, nuevos procesos de privatización de la educación en nuestros países. Es lo que denominamos el desafío de la lucha por la soberanía pedagógica. La lucha por la soberanía es la lucha por el control, es la lucha por el poder, es la lucha por el dominio, es la lucha por el gobierno, es la lucha por quien, en definitiva, define el destino de nuestras sociedades. La lucha por la soberanía es la lucha por lo público. Y es en este sentido que durante mucho tiempo nosotros enfrentamos en América Latina y en el mundo procesos de privatización de la educación que pusieron en evidencia la crisis, la fragmentación, la dificultad de defensa de lo público frente a discursos y políticas neoliberales que tendían a privatizar la educación, asociadas a políticas del Banco Mundial, del BID, de la OCDE o de muchas agencias que las exponían como grandes soluciones a los problemas que tenían nuestras sociedades y nuestros sistemas educativos. Privatizando la educación íbamos a volver nuestros sistemas educativos más dinámicos,
haciendo con que esta dinámica competitiva hiciera que mejore el sistema escolar. Estas dinámicas competitivas impregnaron todo el sistema escolar. Son concepciones de rendimiento, de productividad, gerencialistas, de negocios, que se fueron metiendo por diferentes espacios de la educación, colonizaron naturalmente el campo de la evaluación educativa y orientaron esta gran obsesión de la calidad reducida simplemente al análisis de pruebas estandarizadas. Y PISA las pruebas PISA definidas por la OCDE son sin lugar a dudas la gran columna vertebral, el gran modelo, el gran ethos organizador de esta concepción privatista, segmentadora, excluyente, desigualadora de la educación. La evaluación no mejora las políticas educativas, nos brinda información acerca de cómo funcionan nuestros sistemas educativos. Lo que hace PISA es definir un concepto, un conjunto de conceptos transformados en competencias deseables para el conjunto del mundo y desarrollar unos mecanismos, unas estrategias de evaluación que permiten medirlas y a partir de esto organizar los países entre los países con la gente más inteligente y la gente más tonta o menos lista. En general, nosotros, por supuesto, nos encontramos en los niveles más abajo de la lista, ¿no? Pertenecemos a los países menos inteligentes. Al ser menos inteligentes, menos listos o menos educados, es a partir de esto que se explica por qué somos menos desarrollados. Una verdadera tontería, pero que parece ser lo suficientemente contundente como para convencer a casi todo el mundo. Pero no es de esto de lo que quiero hablar. Es que la lucha por la defensa de lo público o las ofensivas por la privatización de la educación se dieron y se siguen dando, claro, pero fundamentalmente se dieron hasta ahora en un plano, o en dos, perdón. El primero, en el control de quiénes son los que ofrecen educación en los segmentos más rentables del sistema, ¿sí? O sea, ¿quién puede controlar la oferta educativa de los que pueden pagar por ella? Sea en las universidades, sea en la educación obligatoria. Por lo tanto, quizás el ejemplo paradigmático es Chile, pero también lo es en buena medida Argentina y por supuesto Brasil y Colombia o México, ¿sí? Si uno quiere tener acceso a, entre comillas, las buenas escuelas, de manera general tiene que ir al sistema en donde se pagar, como también ocurre en muchos de nuestros países con el sistema de salud. Las buenas condiciones de protección sanitaria se encuentran en hospitales privados y para tener acceso a esto lo que hay que tener es dinero. La gran defensa de estos sectores que proponen la privatización de la educación es mantener el control de estos segmentos más productivos, más rentables del sistema, sin lugar a dudas. Pero también hay otras dimensiones de los procesos de privatización que se dan en el control de la provisión de servicios educativos, ¿sí? Tanto también, como decíamos anteriormente, en los procesos de evaluación. PISA es, sin lugar a dudas, una gran instancia de privatización, inclusive de privatización internacional del sistema de evaluación. Una cosa tan importante como es la definición de los parámetros del sentido de la orientación de la evaluación de nuestros jóvenes, no es debatida por nuestros países. Se define en el grupo, comisión, departamento de educación de la OCDE, a través inclusive de una alianza entre este organismo internacional dedicado al desarrollo de la economía de los países más fuertes del mundo, más poderosos del mundo, y una empresa privada. No son los países los que definen esto. Y no es por eso también que nos debe sorprender el enorme poder que fueron perdiendo en el debate sobre la evaluación y en el control de los procesos internacionales de evaluación, agencias como la UNESCO, porque la UNESCO sí son los países. Y por algo, la participación e intervención de la UNESCO como el gran órgano, ¿sí? El gran espacio, la gran institución de definición de las políticas de evaluación, se ha ido fragilizando cada vez más frente a la fortaleza de mecanismos de control estrictamente privados como los que ejerce la OCDE. Pero este era, digamos, el gran debate sobre la privatización.
¿sí? Un problema del control, de la gestión, ¿sí? En sectores altamente redituables. También, por ejemplo, la compra de libros didácticos, el poder de los grandes monopolios de producción de los libros de texto, porque los principales compradores de libros de texto son los ministerios de educación, y entonces los arreglos, los acuerdos, las componendas, ahí es donde se da la privatización, así como en los espacios donde decíamos de mayor rentabilidad del sistema. Pero la pandemia acelera otro proceso que es la llegada al sistema educativo de las empresas que ofrecen servicios de tecnología educativa, que hoy los conocemos en todos nuestros países y los usamos cotidianamente con nuestros niños y niñas. Los países, y esto es un elemento sin lugar a dudas nuevo, innovador, no estaban preparados para enfrentar a la pandemia con recursos o programas de conectividad y de difusión, no solo de oportunidades de acceso a la tecnología, sino fundamentalmente no estaban preparados, ni siquiera los países más ricos del mundo, para desarrollar plataformas de contenidos digitales educativos públicas. Algunos países es verdad que iniciaron procesos de desarrollo de oportunidades de conectividad, de acceso a infraestructura tecnológica de forma pionera. Uruguay con el Plan Ceibal, por ejemplo, y Argentina con el programa Conectar Igualdad, desarrollado ante el gobierno de Cristina Kirchner, en el caso de Argentina, y del Frente Amplio, en el caso de Uruguay. Dos iniciativas pioneras a nivel regional que muchos años antes de la pandemia comenzaron a llamar la atención que era muy importante que todos los niños y niñas tuvieran acceso a una notebook, a una tablet, a un ordenador, a una computadora, y también a conectividad, a Internet. Y también, en ambos casos, tanto en el Plan Ceibal como en el Plan Conectar Igualdad, ahora nosotros lo estamos haciendo a través también del Plan de desarrollo de contenidos digitales que tenemos en la Argentina, en lo que denominamos la plataforma Juana Manso, que es el desarrollo de contenidos digitales públicos. Porque el gran problema de la tecnología no es el recurso para tener acceso. La tecnología es un medio. El gran problema es a qué nos lleva este medio. Uno podría decir, ¿qué es Facebook? Facebook es una red social, es una plataforma en la cual se ponen en contacto las personas. Pero esto es una definición muy trivial de Facebook. Porque en definitiva lo más importante de Facebook no es que es una plataforma, es el conocimiento, el saber, la información, la relación, los sentidos que se acumulan, ¿sí? La información que esa plataforma secuestra de cada uno de nosotros todos los días que entramos al decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que amamos y lo que odiamos, lo que nos genera asco y enorme placer. Es en ese campo en donde está el poder de esa tecnología. Por lo tanto, el gran problema no se trata tanto de discutir qué plataforma usamos, si usamos el Suite for Education de Google o si usamos las diferentes estrategias o plataformas que existen en el mundo ofreciendo contenidos pedagógicos, o si utilizamos herramientas como el Zoom o lo que usemos. No es eso, es qué irá en esas plataformas y quién lo va a producir. Bueno, lo que hizo la pandemia fue acelerar un proceso que hoy es muy difícil de calcular en cuánto tiempo se iba a dar. Algunos autores estaban llamando la atención de que esto llegaría al sistema educativo dentro de 20 años, otros dentro de 30 y algunos dentro de una década. Pero nadie en un año. Y en un año, las empresas de educación tecnológica, las empresas tecnológicas dedicadas a la educación, comenzaron a transformarse en el sector de la economía que más capital de riesgo atrae. Significa que ellas son el gran negocio del futuro. Y el gran negocio del futuro, que permite ver el enorme crecimiento que tuvieron estas empresas de tecnología, de educación y tecnología, o de tecnología aplicada a la educación a lo largo de estos últimos 18 meses de pandemia. El gran problema es quién las va a controlar a estas empresas. ¿Quién va a definir frente a estas empresas
el contenido, la dimensión, los límites, el formato, el sentido del conocimiento oficial. La lucha por el espacio público y la educación es la lucha por el conocimiento oficial. ¿Por qué enseñamos y por cómo lo enseñamos? Las tecnologías que se meten en nuestras escuelas, no solo obligadas por el distanciamiento que se generó durante la pandemia, sino también ya como una estructura permanente en un modelo que en América Latina ya se celebra como casi milagroso, que es este sistema bimodal combinado, un poco de presencialidad, un poco de virtualidad. Y ya que todo el mundo va a tener una computadora en la casa, entonces parte de lo que queríamos hacer en la escuela, que se haga desde la casa. El problema es que en la escuela todos los días se producía ese gran momento de la soberanía democrática de nuestras sociedades. Es el momento en el que nuestros alumnos y alumnas entran en la sala de clase y la maestra, el maestro, el profesor, la profesora cierran la puerta. Ese es el encuentro de la producción de un conocimiento común. Ese es el encuentro de la producción de un bien común que se construye colectivamente. Saberes y conocimientos socialmente significativos que sabemos que son diferentes en los más pobres que en los más ricos, que sabemos que se producen en condiciones diferentes en instituciones con infraestructuras diferentes, pero es el espacio del control público, de la propiedad pública, en donde ese espacio de saber se construye en un lugar en donde los invasores no entran, aunque cada tanto los invasores entren a aplicarnos una prueba para demostrar o tratar de demostrar cuánto hemos aprendido. El gran tema de la tecnología es que la tecnología se nos mete en otros espacios en donde inclusive nuestros maestros nunca llegaban. Nuestra casa, el dormitorio de nuestros niños y niñas, la sala de estar, o el único cuarto donde conviven todos, en esa cacofonía de símbolos, de signos, de sonidos, que son los instrumentos electrónicos que hay inclusive hoy en muchos hogares de sectores populares, donde cada uno busca saberes, dándole saberes, busque información, brindando información, busca intimidad, exponiéndose, busca soledad, volviéndose un objeto visible y accesible, algunos que transformarán todas esas decisiones, acciones, deseos, miradas, en fórmulas matemáticas para aprender a codificarnos. Ya las redes sociales trataban de capturar a la infancia. De hecho, el gran dinamismo de desarrollo de las redes sociales se da fundamentalmente y cada vez más en los niños, en las niñas, en los jóvenes, cada vez más jóvenes. De hecho, nosotros, que estamos todavía pensando que Twitter es un gran invento, los jóvenes ni siquiera saben lo que es. Los que todavía pensamos que Facebook sirve para algo, pertenecemos casi a la tercera edad de las redes sociales. Y apenas entendemos Instagram, ¿qué vamos a saber qué es el TikTok? Y otras, que ya ni siquiera sé cómo se llaman, pero empiezan a colonizar el interés de nuestros niños y de nuestras niñas. Y es ahí donde nosotros perdemos, no el control de disciplinar, sino el control de la relación. Y nuestros maestros y maestras quedan afuera de un espacio tecnológico que no se soluciona con estos ahora programas que se multiplican por todos lados de ciudadanía o alfabetización digital. Por lo tanto, lo que la pandemia puso es exponer, poner en evidencia un problema de control del conocimiento en nuestras escuelas. Y ahí, o en estos espacios, en el espacio de la lucha por la igualdad, en el espacio del sentido de la educación, ¿para qué sirve la escuela en definitiva? Y en el quién controla lo que aprendemos y cómo aprendemos, es que se van a dar los tres territorios fundamentales de lucha
por el derecho a la educación en nuestras sociedades en la pospandemia. Eso fue lo que traté de compartir con ustedes en esta tercera clase de uno de nuestros cursos de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. Sin lugar a dudas, en la clase de Bernard Muñoz, en la de Camila Crosso y en la próxima de David Edwards, podrán encontrar muchos elementos de lo que será una agenda de cuestiones que seguiremos profundizando en las próximas semanas, en los próximos meses, aquí en el LAG. Muchísimas gracias.